Em, Gador, te voy a dar estos datos. Según dice aquí en un informe que tengo de José Manuel Martínez, en el año 2019 más del 99,8% de las empresas de la Unión Europea eran pymes. Pymes que dan trabajo en España a 8,76 millones de personas y generan el 61,3% del valor añadido bruto. La mayor parte de ellas son microempresas, el 94,7% solo tienen menos de 10 empleados. ¿Cuáles son, a tu juicio, los problemas para esas pymes, para cualquier empresario que plantea la contratación pública? Efectivamente, la has planteado muy bien. En la gran masa, un porcentaje altísimo son esos autónomos y micropymes, ahí está. Y esos son los que mueven el país realmente. En el mundo de las licitaciones, esta gente no participa. No participa, y cuando digo no participa es que participa muy poco. ¿Por qué? Bueno, el problema principal, a nuestro entender, es que ellos creen que las licitaciones son para grandes infraestructuras, para grandes constructoras, grandes empresas o grandes gabinetes jurídicos. Y es cierto, porque esto hace 15 años era cierto, ahora no, pero hace 15 años es cierto que sobre todo en grandes infraestructuras estaban la gran mayoría de las licitaciones. Y ahora resulta que es justo al contrario, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Además, estas grandes empresas que podían licitar y que licitaban y que todos los días además veíamos en prensa y en televisión, pues efectivamente tenían un equipo y lo siguen teniendo al día de hoy. Tenían un equipo para las licitaciones, porque aparte es que era un gran porcentaje de su cifra de negocios, los contratos públicos. Bien, pues claro, necesitaban tiempo de gerente, de administrativos, de personal, de ingenieros, si era de construcción, y necesitaban un personal específico, que son los buscadores de licitaciones y los expertos de empleos, porque hasta hace no tampoco muchísimo tiempo, incluso se publicaban en el boletín muchas de las licitaciones. Bien, todo esto es hace 15 años, pero en la mente del autónomo y de la microempresa que nunca ha licitado, esto sigue un poquito en pie. Aquí tenemos unas cifras de mi experiencia personal, son sacadas de varias empresas en las que he trabajado. La media de coste en aquellos tiempos era 52.000 euros, efectivamente, para poder licitar de forma activa al año y hacerlo con garantía. ¿Y la realidad hoy? Pues la realidad hoy no ha cambiado mucho, a pesar de los enormes esfuerzos que ha hecho la Administración como ahora podremos ver con más detalle, para que el autónomo, la micropyme, la pequeña empresa licite, a pesar de los grandes esfuerzos que está haciendo, sigue quedando todavía una especie de nube negra alrededor de las licitaciones que impiden que se acerquen. De tal manera que estamos redondeando, solo el 1% de las empresas son activas en licitaciones públicas. Activas es que licitan de forma continua y ganan de forma continua, no que licitamos una vez y ya me frustro y lo dejo, no, que son parte de su negocio son los contratos públicos. Esos son 30.000 empresas porque somos 3 millones. Es cierto que no podríamos licitar los 3 millones de empresas que hay en España, porque no todas tenemos productos para la administración. Yo siempre digo que eh, es muy habitual que la administración no compre, por ejemplo, animales vivos. No quiere decir que alguna vez lo haya, porque tú mismo me has comentado que alguna vez sí que habéis comprado animales vivos, pero es muy raro. Entonces, todo lo que veis en los dibujos se compra por parte de la administración de forma continua y en casi todos los tipos de administraciones. Bien, 1 millón de empresas podríamos licitar en España, una tercera parte, no un 1%. Y igual en toda Europa, porque como vosotros sabéis, se licita con los mismos papeles en toda Europa. No necesitamos cambiar nada. Igual que licitamos en España, licitamos fuera. Y estas conclusiones son totalmente extensibles y nosotros, los españoles, podemos licitar en cualquier país de Europa y viceversa. Bien, ahora entiendo que es el momento de licitar. Es el momento de licitar para el autónomo, para la micro, para la pequeña empresa o incluso la empresa de economía social. ¿Por qué? Porque ya lleva un tiempo en la calle, pero bueno, pero para la población es de ayer.
Y entonces esta ley ha hecho muchísimo bien, ¿no? Pero aparte hay otra cosa que se ha resuelto también hace tiempo, que es el tema de que, el tema de que todo el mundo pensaba, mucha gente pensaba, que, bueno, que no se cobraban fácilmente los contratos públicos. Eso no es cierto, hace ya mucho tiempo, y se resolvió muy bien. Hay una garantía de cobro total. La transparencia, la ley de transparencia, donde más incide justamente es en las licitaciones, donde nosotros la vemos, que hay un porcentaje altísimo de licitaciones que tienen alegaciones, y nosotros lo vemos todos los días y no pasa nada porque la licitación ni siquiera se suspende, continúa con un poco más o menos de retraso, pero continúa, se resuelve la alegación si se puede y punto. Y eso es estupendo porque hay un diálogo que efectivamente tal vez antes era más difícil. Y luego la nueva ley que, como digo, es de ayer, y la división en lote ahora es tremendamente activa, lo vemos en muchísimas licitaciones, la división en lote, que es fantástico para pequeñas empresas que no pueden ir a toda la licitación completa, pero sí que pueden ir a un lote o a dos y quedárselo, y no tienen por qué ser licitaciones solo para las grandes. Y luego, además, lo más importante, empresas sin experiencia o de nueva creación, que la ley contempla, que son las que tienen menos de 5 años, no tienen que alegar haber tenido trabajos similares, no tienen que justificar haber tenido trabajos similares, sino que simplemente se les pide otros requerimientos, con lo cual no se las deja atrás. Y esto es fantástico porque podemos romper ese círculo vicioso del 1%. Ya pueden empezar ellas a licitar y tendrán experiencia. Y bueno, ya se mueve muchísimo dinero, todos hablamos entre el 18 y el 20%, depende del año. Tiene un crecimiento anual altísimo y en Europa, pues igual, en todos los países desarrollados, el movimiento de licitaciones es el mismo. Nuestras conclusiones, después de 20 años trabajando con empresas, ayudándoles a licitar de todo tipo, nos gusta mucho ayudar sobre todo a las noveles, es que el mercado de los contratos son dos conclusiones principales, ¿no? Es que tiene cada vez más oportunidades, cada vez más disgregadas, cada vez más abierto. Está muy bien resuelta la ley y también la plataforma del Estado, pero además ocurre que es un mercado que no solo se mantiene con las crisis económicas, sino que crece con ellas y nos viene una, creo que bastante grande. Y otra cosa que hemos aprendido es que no gana el mejor, sino el más informado, desgraciadamente. Lo hemos visto demasiadas veces. Yo, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo en que para las empresas, para cualquier empresa, desde luego para las empresas grandes que estaban en ese 1% ya lo tenían dentro de su punto de mira, pero para el resto, para esas pymes, entidades de la economía social, para todos estos, pues tienen que ponerlo en su punto de mira. Has hablado de nubes y yo creo que un nubarrón, dices que está bien resuelta la plataforma de contratos del sector público. Acabo de hacer la prueba y he encontrado que hoy hay 7.847 licitaciones. Eso yo creo que para un empresario Nobel dice, bueno, dice yo, ¿tú crees que es fácil encontrar oportunidades que de tu interés para cualquier empresario? A ver, la plataforma es muy poderosa. Recuerda que hasta hace poco estábamos en los boletines, en los diarios de las provincias, en los periódicos. Teníamos que buscar las licitaciones en un porrón de sitios. Luego había autonomías con plataforma, otras no tenían plataforma. Había ayuntamientos que lo colgaban en su web, otros lo colgaban en su tablón de anuncios. O sea, la plataforma es maravillosa. Eso indudablemente es maravilloso. Tiene una tecnología impresionante. Sobre todo hemos visto, incluso hemos tenido que encriptar ofertas. Creo recordar que era para AENA. O sea, aunque no la encriptemos, la seguridad de que esa oferta no se puede abrir y no se puede ver es una tranquilidad que antes no era tan palpable, ¿no? Y luego exactamente el poder presentar electrónicamente todo esto son cosas que han ayudado también al empresario, pero claro, han ayudado al que se sabe el camino. El tema es que la plataforma, como no podía ser de otra manera, está hecha también para los funcionarios y para los empleados públicos de los organismos de contratación. Para ellos también era horrible, me imagino, y un trabajo inconmensurable plantear licitaciones. Entonces, está hecha para ello y así tenía que ser, pero además vigila la transparencia, vigila el que no haya
posibilidad de ver la información ni nada, lo cual también es maravilloso. Además permite presentar electrónicamente, ahorra dinero, porque parece que no, pero los sobres, etcétera, al final era un coste económico. Luego también, pues ya con el DEUC y tal, pues también ahorramos mucho dinero de copias de escritura, copias de poderes, todo esto ayuda mucho, ayuda a todos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Efectivamente, esa cantidad de licitaciones, ¿cómo las digiere en una empresa que nunca ha licitado? Porque las que han licitado, le estamos ayudando a que liciten más, porque le hemos facilitado el camino. Ya esos 52.000 euros de hace 15 años ya no hacen falta. Fantástico, fantástico, está bien. Pero es verdad que falta un punto, falta una interacción con el autónomo y la micropyme, falta un punto de conexión con ellos. Porque claro, con el de las grandes que siempre ha licitado ya estaba. Le hemos facilitado el trabajo, ok. Pero falta todavía ese contacto de la administración con justamente su administrado que puede suministrarle. Es verdad que hay un punto, hay una pequeña desconexión que es muy fácil de salvar. No creemos que sea algo complicado de salvar después de todo lo que se ha hecho. No queda, lo que queda ya es mínimo. Has hablado ahí de cuando, porque bueno, tú eres ingeniera de caminos, yo creo que has estado en una constructora trabajando como ingeniera y luego tienes buena carrera profesional trabajando en todo esto, en la contratación pública He trabajado pensada también en para empresas públicas y he claro, lanzado licitaciones y en Traxa también, sí. tienes, Siempre con las licitaciones. tienes una carrera a cuestas con la contratación pública. Hablas ahí del experto en los pliegos. Mm. Que yo creo que esa es una barrera también que hay para muchos empresarios, el decir, bueno, ¿qué es esto? El pliego, prescripciones técnicas, el pliego de cláusulas, el cuadro de características técnicas, con un montón de información en un lenguaje que parece sueco o noruego para muchos de ellos, ¿no? Bien, esto también tiene un arreglo súper fácil después de todo lo que hemos avanzado. Efectivamente, el pliego tiene que estar y es maravilloso, pero si consiguiéramos que, no tratar documentación en las licitaciones, sino tratar datos, sería maravilloso. Quiero con esto decir, los datos que recogemos de la plataforma de contratación del Estado, que son unos archivos enormes con todas las licitaciones que cargan toda España cada día, ¿no? De todas las administraciones, vienen con muy pocos datos. Estos son unos archivos que como estamos en política de datos abiertos en toda Europa, pues cualquiera puede consultarlos, ¿no? Entonces podemos ver cada día en esos datos, que puede haber uno o dos, normalmente llevan 500 licitaciones cada uno, depende del día, pues habrá uno o dos. Una máquina los lee automáticamente, son campos, son archivos de campos de datos y la gran mayoría de los campos de datos vienen vacíos. Viene el presupuesto, viene el organismo, viene el objeto de la licitación y poco más. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Porque toda la información está en el pliego. En eso sí que estamos como hace 10 años. ¿Qué ocurre? Seguimos trabajando los documentos, no los datos. Estamos en política de datos abiertos, pero es que el dato no está. Seguimos necesitando leer el pliego. Es cierto que para un autónomo es complejo, porque además nunca lo ha hecho. Entonces tenemos que tener en cuenta que es que son licitadores noveles. Nunca lo ha hecho, porque yo puedo asegurar que presentar una licitación, sobre todo cuando no es de construcción y es una licitación normalita de servicios, de suministro, es mucho más fácil que un trimestre del IVA. Os digo más, es infinitamente más fácil que contratar a un trabajador. Y eso lo están haciendo todos los trimestres o cada 2 por 3. Es que nunca lo han hecho. Ahí hay un trabajo, ya no sé si es formativo, yo creo que la administración es la que puede romper esa desconexión también originada por este tema de los datos. La administración es la primera que puede romper eso, es la primera que puede llamar al autónomo, a la micropyme a licitar. Y lo estáis haciendo muy bien en general. Nosotros vemos todos los días licitaciones de 3.000, de 5.000, de 10.000 euros y no son menores. Sé que es un coste horrible y que es un trabajazo, pero es verdad que permite que la vea mucha gente y está bien. Y poco a poco la verá cada vez más gente. O sea, yo creo que entre todos queda poquito por hacer. Queda mucha tecnología, pero poco por hacer, ¿no? Hay un chico de Cádiz que tiene un taller, se llama Taller Birlongo. De hecho, no ni siquiera una SL, un autónomo, no tiene empleados.
y resulta que un empleado público que claro, que lógicamente se conoce, tal, oye, salen unas cosas, tal, y el chiquillo me llamó, nos llamó, en fin, se informó, total, ha ganado 3 licitaciones consecutivas de una autoridad portuaria, diferentes autoridades portuarias de España, y está poniendo barandillas de acero inoxidable para que la gente no se caiga al agua, que no es nada complicado. Está poniéndolas por toda España y está encantado de la vida, o sea, ha vuelto a nacer porque él contrata personal para hacer las barandillas y luego ya lo deja. Y no era necesario que entrara. Nosotros en la constructora, que durante muchos años estuve en una constructora muy grande, nos llevaban muchas veces licitaciones que ya os digo yo, se subcontrataba todo, que no tiene ningún, lógicamente la ley lo permite, no pasa nada, pero a veces te llevaba ya licitaciones de una especialidad que no era la tuya, y entonces lo que venía era un carpintero metálico a hacerlo porque él no había licitado, simplemente por eso. Entonces, súmale a la baja que nosotros habíamos tenido que hacer como constructora grande, con con todas las clasificaciones del mundo mundial, pues súmale a la baja luego que nosotros pedíamos precio a 5 o 6 carpinteros metálicos. Claro, otra baja sobre la baja. Ante el banco, ese carpintero metálico, además, pagamos a 180 días, que no tampoco pagamos rápido. Quiero decirte, es que lo lógico es lo de este chico, y además yo me pongo súper contenta porque me encanta lo que lo agradece. Es que, claro, ante su banco, él ha firmado 3 contratos con una autoridad portuaria. Ante su banco, nada más ya es diferente. Incluso tiene más acceso al crédito y tal, y no son contratos grandes, como podéis imaginar, una barandilla. No son contratos grandes. Luego, se llama Lucas y Asociados, es de Almería, un pueblecito de Almería, tenía 2, 3 empleados, entonces, bueno, y tenía una facturación, pues bien, media, pues un despacho pues, de provincias, ¿no? Pero bueno, que trabajaba bien, mercantilista, solo hacía mercantil, muy bien, estupendo. Bueno, pues nada, pues le dije, oye, pues, ¿por qué no me dejas que te licite a ver qué tal? Y a ver si yo, eso ahí no hay nada para mí, eso yo, ¿para qué? Eso es imposible. Bueno, pues nada, se metió en un año prácticamente en 1.000.000 de euros en contratos públicos. Ganó la Oficina de Patente y Marca de la Unión Europea en Alicante, ganó un lote de la Universidad de Valencia, ganó un lote de Canal de Isabel II, ganó 2 ayuntamientos y ya me dijo, Gador, por favor, estate quieto. Y ganó a Garrigues. ¿Por qué? Porque cumplía, tenía la experiencia, era mercantil, solo lo presentamos a las cosas de mercantil y a los lotes de mercantil, no a los demás. Y cumplía y lo está haciendo de escándalo, y en el canal de Isabel II lo felicitan. No pasa nada. No pasa nada, y bueno, y son buenos ejemplos para animar, ¿eh? Son buenos ejemplos para animar. Espero que algún empresario, cuando esté viendo este vídeo, pues eso, deje de ver el vídeo y se vaya a empezar a buscar información y empezar pues eso, a pensar en dedicarse también dentro de su ámbito de negocio una pequeña parcela a lo que es el sector público, de su ayuntamiento, su diputación, su zona de proximidad, para empezar ahí, y luego, oye, pues a lo mejor coge y, dependiendo de sus servicios, pues puede prestarlos en cualquier sitio de España. Recordemos que con los mismos papeles te presentas aquí y en toda Europa, y no se puede puntuar el país de procedencia, ni siquiera se puede puntuar la ciudad de procedencia, no se puede. Entonces, porque claro, es mercado único, libre circulación de mercancías y personas, entonces, de tal manera que el mayor suministrador de extintores de Naciones Unidas es una empresa de Cádiz. Chiquitina, solo hace extintores. Porque se aprendió el caminito de presentar la oferta allí, y entonces resulta que, pues, que el mayor vamos, prácticamente todos los extintores son de una empresilla de Cádiz, por todo el mundo, que Naciones Unidas tiene empresas todo el mundo. Entonces, es que es lo mismo, y si tú es un suministro, ¿qué más te da mandar el camión a Barcelona que mandarlo un poquito más si es a Francia? ¿Qué más te da? Si los papeles son los mismos, no hay que hacer nada. Es tu CIF, es igual, porque estamos dentro de una directiva europea en licitaciones. Hay que tomar la decisión, enfrentarse al problema y, bueno, informarse, como tú bien has dicho,
Informarse bien y a partir de Sí, ahí empezar a licitar, porque esto es como el inglés. El inglés se aprende hablando y a licitar se aprende licitando, ¿no? sí, pero es fácil. Yo creo que el gusanillo está en que vean lo que hay. Lo que te comentaba el otro día, en un concurso de costurera para 2 años para arreglar uniformes. Es que una costurera piensa en esto, pues no. Bueno, seguro que no. Lo tengo que mirar, seguro lo ganó el Corte Inglés, luego lo miraré. Bueno, Gador, que te está esperando ahí al La fondo playa. la playa, el mar y algún buen paseo por ahí, por algún sitio. Disfruta mucho, donde estés y nada, seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias, Gador. Sí.